Aquí comienza Hacia el Corazón del Galeón San José, un videopodcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, DIMAR, y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Tercera temporada. Bienvenidas, bienvenidos al cuarto y último episodio de este podcast y videopodcast Hacia el Corazón del Galeón San José, una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. ¿Qué tanto podemos saber de la arquitectura de un galeón? ¿Es importante, de hecho, saberlo para una investigación científica? Hoy conversaremos sobre uno de los muchos usos de la tecnología en el proyecto de investigación nacional Hacia el Corazón del Galeón San José, especialmente para la reconstrucción digital de la embarcación. En este cuarto y último episodio del podcast y videopodcast, como lo he mencionado, que hemos nombrado La anatomía del Galeón San José y la arquitectura naval reversible. Y para ello hemos invitado a Ricardo Borrero Londoño del equipo de investigación Hacia el Corazón del Galeón San José. Ricardo, bienvenido. Hola Felipe, muchas gracias, buenos días. Y aquí tomo aire para presentar a Ricardo Borrero Londoño, que es historiador de la Universidad Javeriana con una maestría en antropología de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado del Nautical Archaeology Program de Texas A&M University. En 2011 fue becario del curso internacional de arqueología subacuática ARCUA UNESCO y en 2016 obtuvo una beca Fulbright. 2 años después, en 2018, obtuvo el premio Ed and Judy Jelks de la Society for Historical Archaeology. Ha sido docente de la ENA en México, de la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia. Formó parte de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH en México. Fue traductor de la IJNA y consultor de la UNESCO. Es miembro del International Council of Monuments and Sites, ICOMOS Colombia, y buzo científico de la American Academy of Underwater Science. Es autor del libro El Sistema de Coordenadas que precedió a Descartes, Historia de la Concepción, Diseño y Construcción Naval Ibérica entre 1587 y 1712. Que actualmente se encuentra en prensa con la editorial Springer Nature. Ha publicado más de una decena de artículos en revistas indexadas de historia y arqueología marítima. Actualmente trabaja en la Subdirección de Gestión del Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y ha participado en diferentes proyectos científicos en Colombia, en México, en España y en las Bahamas. Ricardo, comencemos por hablar de ciertos conceptos. ¿Qué es la arquitectura naval reversible a la cual hemos hecho ya alusión y cómo se está usando para este proyecto de investigación nacional? Bueno, digamos que en principio todo proceso, digamos, de ingeniería o de arquitectura goza de una serie de fases. Que podrían comenzar con una fase de concepción, sucedida por una fase de diseño y finalmente hay una fase de construcción, ¿no? Entonces lo que se busca desde la arquitectura naval reversiva o regresiva o desde la ingeniería naval regresiva o reversiva es surtir esta serie de fases pero en sentido inverso. Es decir, no partimos de la idea para llegar al objeto, para llegar a esa tecnología, sino que partimos de los restos arqueológicos de esa tecnología, de los remanentes, lo que viene quedando una vez la embarcación, en este caso, cae en desuso o naufraga y se parte de esos restos, de esos remanentes, de esos vestigios para iniciar ese proceso de ingeniería en sentido inverso. Entonces, en primera instancia surgen las preguntas sobre cuál fue ese proceso constructivo, digamos qué materiales, qué materias primas se utilizaron, de qué manera fueron ensambladas unas con otras, cómo se hicieron esos empalmes, esos encajes, qué características tienen determinados componentes estructurales de la embarcación. Y así nos vamos dirigiendo, digamos, a través de ese proceso constructivo, aspectos ya relacionados con el diseño. Es decir, si previamente hubo una forma, o sea, si hubo manera de expresar esas formas
antes de que la embarcación fuera construida o no, o si sencillamente fue solamente, digamos, como un proceso constructivo en el que las cosas se fueron haciendo por el camino, o si efectivamente hay algún tipo de representación, como pueden ser los planos o como pueden ser componentes prefigurados, para finalmente llegar a esa etapa inicial que es ese proceso de concepción, ¿no? El momento en el cual surgió la idea de construir esa embarcación a qué propósito y a qué necesidades respondía, y bueno, un poco de eso va la arquitectura o la ingeniería naval reversiva o regresiva. Y para el caso del Galeón San José, ¿qué elementos identificaron en el naufragio y que sirvieran para comenzar a hacer toda esta arquitectura naval reversible de la embarcación y de hecho de manera digital, por supuesto? Bueno, digamos que en principio la condición, digamos, sine qua non, o la condición indispensable para que la investigación se pueda llevar a efecto, si a lo que queremos referirnos es a la arquitectura de la embarcación, o bueno, no indispensable, pero en términos generales sí, es la presencia de madera, la presencia de componentes de madera de la embarcación. Y fue perceptible a partir de la fotogrametría, que es un modelo que se hace con múltiples fotos que se sobreponen y se alinean mediante ciertos puntos. Esto genera un modelo tridimensional del sitio que ha sido, digamos, como uno de los insumos más importantes para el trabajo que venimos desarrollando. Y digamos que para el ojo entrenado es perceptible que en esas fotografías o en ese modelo fotogramétrico pues pudimos percibir que hay alguna serie de maderas expuestas de la embarcación. Y ahí, digamos, a partir de ese momento iniciamos el proceso de investigación. Una vez percibimos que había varios componentes estructurales y que muy posiblemente hay un porcentaje de ese casco, hay un porcentaje muy importante de esa embarcación que se encuentra preservado en nuestra área arqueológica protegida del Galeón San José. Ya una vez identificaron ustedes, llamémoslo así, Ricardo, si se me permite el término, como el esqueleto de esa parte del Galeón San José, esa estructura de madera, ¿por qué decidieron y para qué, de hecho, hacer toda esta reconstrucción digital de la embarcación? Bueno, digamos que antes de que se inicie el proceso reconstructivo hay una fase previa a la que no me referí en la pregunta anterior, pero digamos que hay algo muy importante para los arqueólogos que es el registro y la documentación. Nosotros somos muy cuidadosos y muy acuciosos y muy minuciosos a la hora de ir registrando y llevando la documentación clara de qué es lo que hay en los sitios. Sobre todo antes de intervenirlos, esa información debe estar muy clara por si en el futuro alguien quiere remitirse a lo que pudo haber en el sitio antes de que fuese intervenido. Entonces lo primero que hicimos fue que esas maderas que eran visibles en esa fotogrametría comenzamos a delinearlas, a vectorizarlas, llaman a veces los diseñadores. Entonces como que se hizo un calco de cada una de esas maderas en la fotogrametría y con posterioridad se asignaron a un tipo determinado de estructura, por ponerlo, digamos, como ejemplo con lo que podría ser una edificación terrestre. Entonces es cuáles son las columnas, cuáles son las vigas, cuáles son los dinteles. En este caso tenemos, digamos, claramente identificadas estructuras que corresponden a lo que pues usted denominaba el esqueleto con mucho sentido común. Y es lo que vemos en las embarcaciones que son como costillas. Bueno, estas se llaman las cuadernas. Y en el registro arqueológico, en el sitio arqueológico, hay muchas de ellas que son visibles. Estas, digamos que le dan fuerza estructural a la embarcación. Hay otras que son las que sostienen las cubiertas o los pisos, que son los baos. Y bueno, una vez logramos identificar todas esas maderas, ahí sí dimos inicio a ese proceso reconstructivo. Ahora, ¿con qué objeto o para qué ese proceso reconstructivo? El Galeón San José tiene una particularidad muy importante y es que es una embarcación que perteneció a los últimos galeones. Fueron las últimas embarcaciones de este tipo que se produjeron y conocemos muy poco acerca de ellas. En la coyuntura en la cual se fabricó el galeón,
la corona española estaba haciendo un tránsito a un nuevo tipo de embarcaciones diseñadas específicamente para la guerra, que eran los navíos de línea. Pero el galeón es una embarcación multipropósito, es decir, que sirve a los propósitos de la guerra, pero es simultáneamente una embarcación mercante. Y sabemos muy poco con respecto a estas embarcaciones, y en ese orden de ideas pues queremos conocer lo que ya comentaba yo al principio, su proceso constructivo, las características del proceso de diseño y también pues el surgimiento de esa idea, como la concepción, el propósito con el que fue concebida y las características con las que fue diseñada, para tener una idea un poco más clara de cómo eran esos últimos galeones de la corona Habsburgo. Esta pregunta que le voy a hacer la ha respondido de alguna manera, pero quisiera que profundizáramos en ello, y es ¿qué ha revelado el hecho de la reconstrucción digital del Galeón San José a partir de las evidencias arqueológicas, no solo de la arquitectura de la embarcación, de su época, sino incluso del pensamiento de las personas que diseñaron el Galeón San José? Digamos, este es un tema supremamente interesante y creo que, digamos que lo más interesante es que en su momento se puede acompañar este podcast con una serie de ayudas gráficas, porque digamos que esta información así hablada es un poco extraña, pero bueno, tenemos acceso a los modelos tridimensionales que hemos venido haciendo. No, los vamos a tener, de hecho, los estamos mostrando ahora. Bueno, fantástico, fantástico. Bueno, pues sí, efectivamente, en los procesos, si asumimos que la arquitectura y que la ingeniería a finales del siglo XVII, cuando se fabricó el galeón, era una ciencia, pues lo que podemos obtener mediante la reconstrucción del galeón es una gran cantidad de información en torno al estado de los conocimientos científicos, de los conocimientos sobre ingeniería y de los conocimientos sobre arquitectura que se tenían en ese siglo XVII. Entonces, no solo nos estamos remontando a las características arquitectónicas, sino a la historia del pensamiento y a la historia de la ciencia en el siglo XVII, porque las embarcaciones eran las máquinas más complejas que producían los seres humanos hasta el siglo XX. Entonces, la ciencia más sofisticada, digamos, la ciencia más importante y los científicos más importantes, pues estaban preocupados justamente por la resolución de ese problema o de esa gran reto que constituía el cruzar el Atlántico, ¿no? Y había, digamos, una gran cantidad de cabezas de los grandes científicos de los imperios europeos pensando cómo construir embarcaciones que estuvieran en condiciones de resistir esa travesía a través del océano que duraba, digamos, un periodo de más o menos unos 2 meses y medio. Pero pues digamos que una estructura flotante está sujeta a un montón de estreses de carácter estructural y a un montón de fuerzas a las que no están sujetas las edificaciones terrestres. Entonces hay una cantidad de problemas por resolver relacionados con la hidrodinámica, relacionados con la hidrostática, con el aprovechamiento de la fuerza eólica, el aprovechamiento de la fuerza del viento para propulsar esta embarcación, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que esto es la historia de la tecnología y la historia de la ciencia de punta a finales de ese siglo XVII y comienzos del XVIII. Como lo dijimos en el segundo episodio de esta tercera temporada, hay que pensar también el Galeón San José en función de la historia de los seres humanos que lo tripularon, pero que también lo pensaron. Quisiera quedarme, Ricardo, con eso que ha dicho, que la investigación también debe apuntar hacia la historia del pensamiento de las personas que concibieron este tipo de medios de transporte para el comercio, incluso de una manera para la guerra, y ahí apunta también esa importancia de que este proyecto sea interdisciplinar, donde hay expertos como Ricardo en arquitectura naval, en oceanografía, en arqueología, en historia, en antropología, y poco a poco vamos a ir reconstruyendo y construyendo esa historia del pensamiento humano. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en este cuarto y último episodio del podcast y video podcast Hacia el Corazón del Galeón San José.
quiero agradecerle a los equipos de comunicaciones de la Armada Nacional, de la Dirección General Marítima DIMAR, por supuesto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y de manera muy especial a Heidi Correa, Sebastián Hernández, Óscar Carrión, Giancarlo Vega, Sofía Jiménez y Andrés Piskov de Comunicaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Gracias a quienes ustedes nos están viendo, nos están oyendo. Estamos en este momento en los estudios de Gaceta de Minculturas y no pudo haber sido esto posible sin el apoyo de ellas y de ellos. Muchísimas gracias. Yo soy Felipe Lozano del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Buen viento y buena mar. Hacia el corazón del Galeón San José, un videopodcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. La aventura al pasado es hoy.